Les damos nuevamente la bienvenida a este tercer curso. Es una alegría que nos sigan acompañando. Ahí estuve viendo entre todos que están de varios lugares de nuestro país, de Goya, de Formosa, de Comodoro Rivadavia y de Córdoba, La Plata, de San Isidro, de Capital, en fin, de muchos lugares que nos siguen acompañando, así que estamos muy contentos de que podamos compartir esto del cuidado en nuestras comunidades. El miércoles pasado estuvimos con el padre Daniel Portillo Treviso, que nos habló entre la confianza y el abuso de poder en tensiones y desafíos. Y queremos compartir ahora, como hicimos la vez pasada, algunos de los comentarios que nos fueron llegando durante esta semana. Algunos escribieron que el encuentro resultó esclarecedor y movilizador al aportar herramientas concretas y conceptos como eclesiopatía y teología de la prevención, que ayudaron a nombrar realidades dolorosas y silenciadas. También comentaron sobre la claridad y profundidad del padre Daniel, fueron ampliamente valoradas, generando un espacio seguro para la reflexión y la toma de conciencia. Muchos participantes expresaron angustia y conmoción, pero también alivio por poder hablar de estos temas dentro de la Iglesia. Se valoró el enfoque sistémico y contextual de los abusos, que permitió comprenderlos más allá de lo individual como parte de estructuras y dinámicas de poder. La denuncia del abuso de poder y del maltrato cotidiano en ámbitos eclesiales permite reconocer prácticas naturalizadas que generan sufrimiento. El concepto de eclesiopatía fue revelador para muchos, al describir formas de funcionamiento que se desvían del Evangelio y perpetúan situaciones de abuso. También se destacó la necesidad urgente de prevención comunitaria, donde toda la Iglesia se comprometa en la creación de ambientes sanos y seguros. Hubo llamados a la responsabilidad activa de los laicos en la construcción de comunidades fraternas, justas y comprometidas con la verdad. La formación y la escucha atenta a las víctimas son pilares imprescindibles para una iglesia más humana, evangélica y transparente. Bueno, estos son algunos de los comentarios que hemos recibido durante esta semana a raíz del encuentro que tuvimos el miércoles pasado. Ahora, previo a presentar a quien nos va a dar la charla en este miércoles, en primer lugar nos va a hacer unos comentarios, dirigir la palabra a la coordinadora del Consejo de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Vulnerables de nuestra diócesis, Gabriela Poletti. Muchas gracias, Facu. En este tercer encuentro, hacer un pequeño comentario que nosotros también lo compartimos en nuestro consejo, y es esto: no estamos en la mitad de esta propuesta formativa que quisimos hacer y que estamos muy contentos de estar concretando, y nos quedamos con esto. Ya hemos escuchado muchas reflexiones, conceptos. El trabajo en grupo también trae movilizaciones, seguramente que son temas que a todos nos comprometen y nos mueven, y seguramente que mientras que vamos escuchando lo que quienes ponen nos va diciendo, nos van surgiendo muchos pensamientos y sentimientos y experiencias tal vez que hayamos tenido o que conozcamos. No son temas ajenos estos que estamos tratando, ¿no? Entonces, bueno, repetir que en nuestro consejo en San Isidro, pero que en todas las diócesis tendría que haber algún consejo, algún grupo de personas que esté trabajando sobre este tema. Y si no, también nosotros nos ponemos a disposición para, por los medios de contacto, inclusive por donde ustedes se inscribieron, el mail del consejo, nos pueden llegar algún comentario, más allá del Google Form que mandamos para cada encuentro a modo de comentarios o evaluación de cada encuentro. Esto nos parece importante porque sabemos perfectamente que estos son temas que nos disparan y nos despiertan cuestiones que probablemente hayamos vivido nosotros o de personas cercanas. Uno de los objetivos enormes y fundamentales que tenemos como consejo y como
dar la palabra y hablar y reflexionar sobre estos temas es que nosotros creemos que por la palabra también podemos curar heridas que hay, que algunas son muy antiguas, otras son más recientes. También creemos que la palabra y la escucha tiene también esta fuerza, ¿no? Poder expresar lo que cada uno quiera. Así que es simplemente eso, saber que estamos a disposición. El mail creo que todos lo tenemos. En el último encuentro, algún ratito también vamos a tomar para explicar un poco más el proceso, digamos, que al menos en San Isidro utilizamos o seguimos para cuando alguien quiera acercarse a nuestro consejo. Pero eso, sabemos que esta misión tiene toda esta tarea tiene fuerza transformadora. Eso es a lo que apuntamos, lo que queremos. Así que acá seguimos y estamos a disposición. Gracias. Bien, gracias Gaby. Y ahora sí, continuando con el tema que nos va a ocupar para este miércoles, abuso de conciencia, claves para una protección integral. En el día de hoy nos acompaña como docente Cecilia Rodríguez Palma, quien es abogada, es licenciada en Derecho Canónico, defensora del vínculo en el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano Nuestra Señora de Luján. Como hicimos la vez pasada, para una mejor organización, mientras Cecilia nos va contando lo que ha preparado, los que tengan necesidad de hacer alguna pregunta la van escribiendo en el chat, así podemos al finalizar contestar algunas de ellas. Bueno, ahora sí, comenzamos. Cecilia, todo tuyo. Muchas gracias, Facundo. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, como les dijeron, yo soy Cecilia, trabajo acá en San Isidro y me invitaron a dar esta charla en la que más allá del abuso de conciencia también me pidieron que hablara de los adultos vulnerables. Debo confesar es que tengo una deformación profesional bastante importante y la primera forma que se me ocurrió de diagramar esta charla era pensando pura y exclusivamente en el derecho. Me dijeron, no, pará, acá lo que nos importa más es la parte pastoral. Y bueno, entonces yo creo que la parte pastoral es sumamente importante, pero también es vital que cuando ustedes se encuentren frente a una persona que les va a contar un problema o que les pide una resolución o están en alguno de los consejos o están en la pastoral de sus parroquias, puedan distinguir si están frente a un adulto vulnerable, como es definido por la ley, o si están frente a un adulto vulnerable que por más que no esté definido por la ley, requiere que sea aceptado y escuchado por toda la iglesia y que también requiere de una solución, que no porque no esté en esta definición tengamos que despedirlo y decirle lo lamento, no podemos hacer nada por vos, porque eso es mentira. El código también prevé soluciones para estas cuestiones, si quieren, más pastorales. Dicho esto, no se van a salvar de la parte jurídica porque es la parte que más mejor me sale, la que más me gusta, así que la tendrán que escuchar. Como yo sé que ustedes no son abogados y no pretendo que lo sean, vamos a empezar bien atrás. Si hay algún abogado, pido mil disculpas, voy a ser muy básica en la explicación, no voy a ir ni a teorías ni a escuelas, simplemente a lo sencillo para que puedan seguirme el hilo de lo que estoy diciendo para así entender qué es el adulto vulnerable y por qué es eso y no otra cosa. ¿Cómo se forman los derechos? ¿Cómo se forman las leyes? Y bueno, a medida que las poblaciones iban creciendo, que dejaban de ser familias sueltas para ser pequeñas aldeas y luego pequeños pueblos, se dieron cuenta que había que ponerse de acuerdo en qué queríamos, cómo querían vivir, en qué iban a aceptar y qué no iban a aceptar, de qué manera iban a resolver sus problemas, de qué manera iban a resolver, bueno, este lote donde yo vivo es mío o es de Juan, este problema que yo tengo, cómo lo resuelven. Y así se fueron creando distintos pactos sociales que fueron avanzando con el tiempo a medida que estas aldeas, estas sociedades, estas ciudades, estos países iban avanzando. Para que lo vean en Argentina, nuestro pacto social hoy es la Constitución Nacional. Esto implica que toda nuestra legislación tiene que estar de alguna manera de acuerdo con ese pacto, o sea, de acuerdo con lo que los argentinos queremos que sea nuestro derecho. Y habrán escuchado mil veces hablar de la inconstitucionalidad de la ley. Esto no significa ni más ni menos de que esa ley no está de acuerdo con este pacto que hicimos entre todos, que es la Constitución. ¿Sí? En la iglesia pasa algo más o menos por el estilo,
pero no es un pacto que hicieron las partes, sino que es el derecho natural. Este derecho que nos viene por Dios, que nos dice qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y es a partir de este derecho natural que la Iglesia, a través de su gran legislador, que es el romano pontífice, o de los legisladores particulares, que son los obispos, harán sus distintas legislaciones, ¿sí? Y así van a aparecer las distintas normas que conforman el derecho canónico. Como ustedes saben, porque lo conocen de escuchar todo el tiempo, el derecho está dividido en varias ramas. Está el derecho civil, el derecho comercial, el laboral, el internacional y existe el derecho penal. ¿Para qué sirve este derecho penal? Cada sociedad, en el derecho secular, y también va a pasar en el derecho canónico, tiene lo que se llaman bienes jurídicos protegidos. Esto es, aquellos bienes que el Estado ha dicho, esto a nosotros nos importa cuidarlo por sobre todas las cosas. La vida, la integridad física, la integridad sexual, la fe pública, el derecho, el Estado democrático. O sea, hay un montón de cuestiones que el Estado considera que son bienes que hay que protegerlos. ¿Sí? Entonces, van a pensar que acciones pueden atacar este bien jurídico. Y a esas acciones van a amenazar con que si alguien hace esto, le va a ocurrir una sanción. Un ejemplo muy sencillo, el que matare a otro recibirá determinada cantidad de pena. La vida es un bien jurídico protegido. Amenazo con una pena privativa de la libertad a aquel que quiera matar a otro. Este derecho penal, que tiene sus bienes jurídicos protegidos, tiene una cuestión que sí va a ser un poquito diferente en el derecho canónico que en el derecho secular, que es, el derecho es un derecho tipificado. Esto es, que lo que yo tengo, lo que yo voy a condenar, lo que yo voy a sancionar, tiene que estar, tiene que encastrar como un juego de encastres de los bebés perfectamente esa acción con lo que estoy con lo que estoy condenando o con lo que estoy sancionando. Esto es así en el derecho secular, pero no es tan así en el derecho canónico, porque existe un canon que nos permite de algún modo escaparnos de esto y que cuando algo no está en el código, pero es evidente que está mal, poder juzgar a esa persona. ¿Sí? Bien, yo les había dicho que los bienes jurídicos protegidos del Estado también los teníamos en el derecho canónico. ¿Qué es lo que se fija el legislador para tener en cuenta cuáles van a ser estos bienes jurídicos protegidos? Y bueno, va a tener en cuenta que la intención es custodiar el nombre de Dios, custodiar el depósito de la fe, proteger la integridad física, psíquica y espiritual de los seres humanos, quiere garantizar la libertad de todos los fieles de poder tomar las decisiones sin interferencia de nadie, quiere garantizar la igualdad de todos los fieles y quiere también proteger al vulnerable, aquel que no puede alzar su voz ni defenderse. Entonces, el derecho canónico va a dividir, va a tener en cuenta esto y va a nombrar cuáles son sus bienes jurídicos protegidos. Paréntesis por si les interesa, el Código de Derecho Canónico está dividido en libros. Y hay un libro que es el libro sexto, que se encarga pura y exclusivamente del derecho penal. Y a su vez va a tener distintos títulos que van a hablar de los bienes jurídicos protegidos. Y así vamos a tener los delitos contra la fe y contra la unidad de la Iglesia, los delitos contra la autoridad eclesiástica y contra el ejercicio de los cargos, los delitos contra los sacramentos, los delitos contra la buena fama y el delito de falsedad, de los delitos contra las obligaciones especiales y de los delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre. De todos estos, solo me interesa que se acuerden de estos dos últimos, los delitos contra las obligaciones especiales y los delitos que garantizan la dignidad y la libertad del hombre. Hagan un pin, ¿sí? Y pinchen estos dos conceptos. Acá tenemos los delitos que se corresponden en los delitos contra las obligaciones especiales. ¿Qué es esto? Los clérigos tienen obligaciones que les permiten cumplir con su función, que no es ni más ni menos que acompañar a todos los fieles en un camino hacia la vida eterna. Y de todas esas obligaciones que tienen los clérigos, el legislador
creyó que estas acciones son las más importantes para asegurarse que van a cumplir con estas obligaciones. Y así tenemos el abandono voluntario, o sea, un día el clérigo decidió no ser más, no avisó a nadie y se fue, y por lo tanto no va a poder cumplir con su función. El ejercicio ilegal del comercio, no porque vaya a vender estupefacientes el clérigo, sino porque para poder ejercer el comercio tiene que pedir autorización, ¿sí? ¿Para qué? No para que el clérigo mañana no se ponga una librería y esté más preocupado por la compra de libros y por las ventas que por llevar a cabo su misión. Atentar matrimonio, y se dice atentar matrimonio porque un clérigo no puede casarse jamás. Lo único que puede hacer es atentar el matrimonio, pero no casarse. Un incumplimiento de residencia, porque entonces el obispo no puede ver dónde está y no puede seguir sus movimientos. Y el último, que es el que sí me interesa que se quede en sus cabezas, está dividido en tres partes. Va a ir contra el clérigo concubinario, con el que de otro modo atente contra el sexto mandamiento, léase relaciones homosexuales, o aquel que con violencia, con amenazas o con abuso de poder atente contra el sexto mandamiento. ¿Sí? Quédense un poquito en este y vayamos a la siguiente slide. Acá va a hablar de los delitos contra la dignidad, que son, y también contra la libertad, que son delitos contra el sexto mandamiento, pero no tienen nada que ver con los otros, sino que las víctimas acá son víctimas especiales. Un menor de 18 años, personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón y a quien el derecho reconoce igual tutela, léase los adultos vulnerables. Entonces usted me puede decir, che, Cecilia, a ver, ¿por qué me lo están en dos lugares diferentes? ¿Por qué uno es delitos contra la dignidad y el otro son delitos contra la obligación? Si al fin de cuentas estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de delitos contra el sexto mandamiento. Lo importante en esto es tener en cuenta a la víctima. ¿Podemos pasar al slide anterior? En el slide anterior son todas personas mayores. En el clérigo concubinario, la concubina está aceptando, está consintiendo esa relación, en la que de otra manera el varón también está consintiendo esa relación sexual con el clérigo. Y en el tercer ítem no acepta nada, no consiente nada, pero sí tuvo la posibilidad de resistir. Por eso es que hay una amenaza, por eso es que hay un abuso de poder, porque hubo una resistencia por parte de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que vieron acá? Bueno, estamos hablando de víctimas mayores, que o bien tienen la posibilidad de consentir, o bien tienen la posibilidad de defenderse frente a este ataque, ya sea tratando de resistir, o si no se pudo resistir, acudir al obispo, acudir a la comisaría, acudir al juzgado y reclamar por sus derechos. Entonces, como la víctima acá tiene la opción de defenderse por sí mismas, lo que está viendo el legislador como más importante es evitar que el clérigo atente contra su obligación de celibato y pone el foco en la obligación del celibato. Mientras que en el otro delito, pasemos a la siguiente slide, vamos a ver que las víctimas acá no tienen ninguna posibilidad ni de consentir, ni de defenderse, ni de levantar su voz. Estamos hablando de un menor de 18 años. No importa si el menor de 18 años mide 1,90 m, pesa 130 kilos y es el más maduro del mundo. Eso no interesa. Lo único que interesa es que sea un menor de 18 años. ¿Por qué? Porque esto es lo que la ley llama presunciones iure de iure. Por más que vos a mí me pruebes que el menor de 18 años tenía la posibilidad de rebelarse, tenía la posibilidad de consentir, y por más que me digas que el menor de 18 años tenía mucha fuerza, no importa, el derecho lo protege igual. Lo mismo sucede con las personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón. Por más que en ese momento haya podido usar su razón, como habitualmente su uso es imperfecto, lo protegen. Y dicen, no me importa qué pasó en ese momento. A mí lo que me importa es que habitualmente no tiene la posibilidad de consentir, que habitualmente no tiene la posibilidad de defenderse, que habitualmente no tiene la posibilidad de alzar su voz. Y por eso lo va a proteger de manera especial. Y también va a estar a quien el derecho reconoce igual tutela, que son los adultos vulnerables, que en 5 segundos le prometo vamos a ver la definición. Que van a ver que lo importante de la definición es esto, es que no puede consentir, no puede defenderse, ni puede alzar la voz.
Un tema aparte para los que están en esto es que este delito, si bien son 3 incisos que hablan sobre el mismo delito, los 2 primeros pertenecen al dicasterio para la doctrina de la fe, ellos son los competentes, pero en los adultos vulnerables, pese a que están en el mismo canon, no pertenece la competencia a la doctrina de la fe. Eso pertenece al obispo, ¿sí? Y ahora sí, vayamos a la definición del adulto vulnerable. Esta definición, a ver, la primera vez que se habló del adulto vulnerable fue Benedicto XVI en una carta que escribió a los cristianos de Irlanda en relación a los abusos sexuales. Y no se volvió a nombrar, salvo así en contadas veces, hasta que Francisco lo menciona en Vos Estis Lux Mundi. Pero el gran problema es que no lo definió. Y ahí empezamos a ver qué era el adulto vulnerable y se armaron un montón de discusiones en torno al adulto vulnerable. Luego de algunos años, Francisco lo define igual que está acá para el Estado Vaticano y al poco tiempo traslada esta definición en una reforma que hace de Vos Estis Lux Mundi. Y dice que el adulto vulnerable es cualquier persona en un estado de enfermedad, deficiencia física o psicológica o de privación de libertad que de hecho limite incluso su capacidad de entender, de querer o en cualquier caso de resistir la ofensa. Como ven, en esta definición nuevamente hablan de la capacidad de entender, la capacidad de querer, o sea, la capacidad de consentir y la capacidad de resistir la ofensa. Eso es lo vital, lo importante en la definición de adulto vulnerable. Pongamos ejemplos de qué es un adulto vulnerable para que no nos quedemos solo con la definición. Una persona postrada en la cama, una persona en estado de coma, una persona con una depresión muy fuerte, una persona que está bajo los efectos de psicotrópicos o estupefacientes, una persona que se encuentra en la cárcel o un religioso o religiosa de vida monástica que no tienen posibilidad de salir al mundo a hacer sus denuncias. Estas son las personas que la Iglesia considera que son adultos vulnerables. Y a estas personas las va a proteger de la misma manera que a los menores de 18 años y a aquellas personas que tienen un uso incompleto o no perfecto de su capacidad de consentir, de resistir la ofensa. ¿Sí? Bien. Esto es el adulto vulnerable desde el punto de vista jurídico. Pero también podemos ver el adulto vulnerable desde un punto de vista netamente pastoral. Les habrá pasado muchas veces que por ahí se encuentran con una persona que les relata algún problema o algún encuentro o algo que ella piensa que pudo haber sido un abuso por parte de su clérigo y que sin embargo es una persona mayor, sin embargo pudo haber consentido o consintió esa relación, por lo tanto no fue ni con violencia, ni con amenazas, ni con abuso de poder, pero no es un adulto vulnerable. Suena lógico y suena de caridad, de misericordia, que no le podemos decir, mira, para vos no podemos hacer absolutamente nada, porque hay un montón de cosas para hacer. ¿Quién es la persona que se tiene que encargar y decidir qué se va a hacer con esas personas? Bueno, es el obispo, que es el que tiene el gobierno de su diócesis. Es aquel que tiene sus funciones ejecutivas, judiciales y legislativas dentro de su diócesis. Y por lo tanto es él quien puede decidir cómo va a manejar estos temas. ¿Qué les propongo yo o qué les vengo a contar yo que existe en el código y que puede ser utilizado? Bueno, están las amonestaciones, las reprensiones, que luego pueden transformarse en un precepto legal, y la conciliación o mediación. Las dos primeras, amonestaciones y reprensiones, pertenecen a lo que es la justicia retributiva. ¿Qué es esto? Frente a un hecho delictivo, frente a un delito, frente a una acción que generó un daño o que generó un escándalo, te sanciono para que de alguna manera retribuyas aquello que hiciste. Mientras que la conciliación o la mediación es de una justicia restaurativa. Frente a esa acción que realizaste, que generó un escándalo, que generó un daño, necesito que restaures el status quo,
que restaures el orden que había. Y por lo tanto pertenecen a la justicia restaurativa y no retributiva. Discúlpeme, pero estoy con mucha alergia. Bueno, ¿qué es esto de las amonestaciones y las reprensiones? Las amonestaciones es una posibilidad que tiene el obispo cuando ve que un sacerdote está, o un cura está, o un clérigo está a esto de cometer un delito. Por ejemplo, tiene al párroco de determinada parroquia que se enteró que él 11, 12 de la noche sale, se va a un bar a tomar unos whiskies y vuelve tipo 1, 2 de la mañana. Le pide, por favor, deja de ir porque no está bueno, qué sé yo, y sigue yendo. Y el obispo dice, está a esto de tomar un whisky de más y no controlarse o de realizar alguna acción que yo no quiero, entonces lo puedo amonestar. O puede ocurrir que haya un clérigo que lo hice una investigación y me resulta altamente sospechoso de haber cometido un hecho, de aquellos que yo no puedo sancionar si no lo amonesté previamente. Por ejemplo, el que yo les comenté del clérigo concubinario o el clérigo que de otra manera atente contra el sexto mandamiento, yo no lo puedo sancionar si antes no le di una amonestación. Entonces, en esos casos, el obispo lo puede amonestar. También lo puede reprender. En estos casos de las reprensiones será cuando el clérigo generó un escándalo o una perturbación del orden con sus acciones. Pero no es delito lo que hizo. En ese caso le puedo imponer una represión. Estas amonestaciones o estas reprensiones tienen que ir anotadas, tiene que constar en la diócesis que se fueron impuestas a fulano o a mengano. Si el obispo ve que pese a la amonestación o pese a la reprensión, el clérigo no cambia y sigue teniendo llamados a la puerta de personas que le dicen, mirá, sigo teniendo el mismo problema, se sigue comportando de la misma manera, etcétera, etcétera, le puede imponer un precepto penal. ¿Qué es esto del precepto penal? El obispo puede crear un delito especial para ese clérigo, en el que va a decir, el padre fulano de tal está obligado a realizar tal cosa y si no la hace será sancionado de tal manera. O el clérigo fulano de tal está obligado a evitar hacer tal cosa. Está obligado a no ir más al bar a tomar whisky. Y si no, lo voy a sancionar de determinada manera. ¿Sí? Estas son alternativas que tiene el obispo de justicia retributiva en los casos en que son delito o no. El tercero, que es la conciliación, ya entramos en la justicia restaurativa. ¿Qué es esto de la conciliación o de la mediación? Es una manera de no entrar en un juicio, de no llegar a más y de lograr que la víctima de aquello que no puede ser sancionado como delito porque no lo es, se sienta escuchada, se sienta validada, se sienta acompañada. También tiene la posibilidad que el clérigo que realizó esa acción se pueda responsabilizar por las acciones realizadas y no pasar de largo porque, bueno, me hicieron una reprensión y me voy a mi casa y me olvido. No, hacete responsable de las acciones realizadas. Y obviamente esto es un llamado claro a la justicia restaurativa. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primero tenemos que tener alguna persona capacitada para hacer una conciliación y pueda hacer un arbitraje entre la víctima y el clérigo para permitir que ambos se hablen de buen modo, puedan expresar aquello que puedan expresar y puedan ser escuchados. ¿Qué es lo que necesito? Que la víctima pueda expresar su dolor, expresar cómo se sintió, sin agravios, sin enojos. Simplemente es, mira, me pasó esto y me sentí de esta manera y creo que me heriste, creo que me abusaste de mí y patatí patatero. Que ahí tenga toda la posibilidad en un lugar cuidado y protegido de decir qué le pasó. También hay que tener un clérigo al que al que hay que convencer de su necesidad de hacerse responsable de las acciones.
Puede dar las razones por las cuales hizo lo que hizo, pero esto tiene que terminar sí o sí con él asumiendo su responsabilidad y pidiendo las disculpas del caso. Podrá decirse, mirá, la verdad es que yo pensé que vos estabas enamorado de mí y por eso consentiste, jamás pensé que yo te estaba haciendo hacer algo que vos no querías. Te pido mil disculpas porque esa no fue mi intención, te prometo que voy a cambiar, prometo hacer lo posible para que vos te sientas mejor y así lograr que la víctima se vaya del obispado, se vaya del lugar sintiéndose validada y responsable y escuchada. Y el clérigo, quieran que no, luego de haberse hecho responsable de sus acciones, se va a sentir más liberado y más tranquilo para seguir su vida con la cabeza bien alta. Entonces, esto es lo que a mí me parece que es una buena forma de cerrar estos casos en los que no hay un delito, pero sí claramente hay una persona que se siente víctima. ¿Sí? Hasta acá vamos con el tema del adulto vulnerable. Quiero que tengan en la cabeza lo que Francisco hablaba, la trilogía de los abusos. Y con la trilogía de los abusos, él se refería al abuso sexual, al abuso de poder y al abuso de conciencia. El abuso sexual creo que ya se ha hablado tanto que no necesitamos hablar más. Todo el mundo sabe, lamentablemente todos sabemos de qué estamos hablando. El abuso de poder es un delito que trae algunos eh, inconvenientes a la forma de cuando uno piensa que fulano cometió abuso de conciencia, de abuso de poder. De hecho, me ha pasado que me han hecho consultas de temas que claramente no son abuso de poder. Por eso quiero dedicarme 2 minutos a este abuso. Así como hicimos con el adulto vulnerable, que nos fijamos en el bien jurídico protegido, con el abuso de poder es importante hacer lo mismo. El abuso de poder está puesto en el título de los delitos de la autoridad y del poder. ¿Por qué? Porque el poder en la iglesia no es poder, no es autoridad, no es autoritarismo, es simplemente servicio. Y ese poder tiene que ser un servicio hacia los fieles. Por lo cual, cuando esta potestad que tiene el clérigo, esta potestad eclesiástica, este cargo o este oficio, deja de ser un servicio para poder ser un poder del cual yo soy un déspota, estoy cometiendo un abuso de poder. Entonces, ese abuso de poder se considera dentro de su cargo respecto de sus súbditos y no en cualquier otro ámbito. ¿Sí? Porque es el lugar donde yo tengo mi poder, donde puedo cometer este abuso. Es tan importante para la Iglesia este abuso de poder que está contemplado en sus dos versiones. La versión dolosa, esto es cuando hay intención del clérigo de abusar de su poder, como en su versión culposa, cuando ha sido cometido por negligencia o imprudencia, para que vean la importancia que le da la Iglesia a este abuso de poder. Y luego está el abuso de conciencia. Del abuso de conciencia se ha hablado un montón. De hecho, en este momento es uno de los temas con los que más se habla. Y se ha mezclado, algunos hablan de abuso espiritual, otros hablan de abuso de conciencia. Y yo soy de aquellos que piensan que abuso espiritual y abuso de conciencia son dos cosas distintas. El abuso espiritual hoy por hoy no está sancionado, no está legislado en ningún lado y no se puede ir contra ninguna persona por este abuso espiritual. ¿Pero a qué nos referimos con abuso espiritual? Esta persona que abusa de quien no ha tenido la capacidad de madurar su espiritualidad y donde necesita de otra persona que lo acompañe y que lo dirija. Y este acompañante o director, lejos de acompañar a esta persona, hace el camino por él y le dice qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe pensar, cómo debe rezar, cuál es su carisma, cuál es su vocación. Y en todos estos casos le está quitando la libertad a esta persona. Les voy a poner 2 ejemplos que a mí me parecen muy, muy gráficos del abuso espiritual. Orden religiosa, que tiene el momento de, los postulantes van a ir a ver la orden y se organiza todo para que sea
la orden que esas postulantes buscan. Están todos de buen humor, se ríen, cantan, hacen adoración, comen fenómeno, hacen actividades súper piolas y a los que están mal los esconden. No aparezcas. ¿Para qué? Para convencerlos de que esa es su vocación, cuando en realidad les han mostrado algo muy diferente a lo que realmente es. Les han quitado la posibilidad de decidir si realmente querían esa orden o no. O aquella orden religiosa en donde el superior o la superiora dice, todos los de primer año van a limpiar los baños. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar su pecado de orgullo. Es obvio que el superior puede decir que los de primero, los de segundo, los de tercero tienen que limpiar el baño. Porque el baño hay que limpiarlo y alguien lo tiene que hacer. Lo que no puede hacer es decir que lo tiene que hacer porque tiene que mejorar su pecado de orgullo. Porque no vamos a ver si esa persona tiene pecado de orgullo y no nos corresponde a nosotros ingresar en el fuero interno de esa persona para saber cuáles son sus pecados o no lo son. Cada uno trabajará lo que tenga que trabajar y no podemos manipularlo de ninguna manera. El abuso de conciencia, hay un montón de definiciones. Esta es un paréntesis, estoy haciendo mi doctorado, mi tema es el abuso de conciencia y esta es la definición que yo tengo en mi tesis doctoral. Que el abuso de conciencia es aquel accionar llevado a cabo por cualquier bautizado que detente potestad, oficio y o función en el ámbito pastoral otorgados por la Iglesia y que con la finalidad de manipular la conciencia de sus víctimas se presenta ante ellas, arrogándose la representación de Dios o de la Santísima Virgen y, de tal manera, como el único capaz de lograr su salvación eterna, a fin de lograr dominar la conciencia de sus víctimas con el objetivo de alcanzar para sí una satisfacción espuria. No se preocupen, es larguísima, ahora la vamos a ver despacito. El primer párrafo cuando dice, es cualquier bautizado que detente potestad, oficio y o función en el ámbito pastoral otorgado por la Iglesia, esas personas es a mi modo los únicos que pueden ser autores del delito de abuso de conciencia. Cualquier bautizado, pero tiene que tener algo de esto, o una potestad, o un oficio, o una función. ¿Por qué? Porque el estar respaldado por la Iglesia hace que las presuntas víctimas digan, no, este la tiene clarísima, no, si es el líder de este movimiento religioso que todo el mundo va, no, este es un santito, o es el diácono, no, yo voy a misa con él y es el que hace todos los sacramentos, entonces tiene que ser no puede ser una persona mala, o es el párroco. Entonces, lo importante es que es como este sello de, a mí la Iglesia me respalda para que las posibles víctimas crean en él. ¿Cuál es la finalidad que tiene el que abusador de conciencia? Manipular las conciencias de sus víctimas. ¿Por qué? Porque es en las conciencias donde el hombre se encuentra con Dios. Porque es en la conciencia donde Dios imprimió en el hombre sus leyes. Entonces, si yo entro en esa conciencia, si yo me apropio de esa conciencia y lo saco a Dios, la persona deja de escuchar a Dios para escucharme a mí que soy el abusador. Y entonces yo voy a dictar las leyes y yo le voy a decir qué puede o no puede hacer. ¿Cómo lo hace eso? Haciendo lavados de cerebro con distintas técnicas. Lamentablemente, los casos que se conocen de abuso de conciencia, todos han utilizado el mismo tipo de acciones que llegan al abuso, para llegar al lavado de cerebro, con alguna u otra versión, pero las principales son iguales en todos los casos. Y les dicen, una vez que logran entrar en ellos, que ellos son la representación de Dios o la representación de la Santísima Virgen. Les llegan a decir que hablan con ellos, que suenan con ellos, que Dios les habla y que Dios se les presenta en cuerpo y les ha dicho que es su función representarlo en la tierra. Y cuando alguno de sus séquitos se quiere ir, es, Dios me dijo que vos no vas a ser nunca más feliz si te vas de acá. Si te vas a casar, Dios me dijo que no vas a poder tener ningún hijo vivo. Y estos no son inventos míos, son cosas que he escuchado de víctimas de abuso de conciencia. ¿Por qué dicen, yo soy el único que te puede llevar a la salvación eterna? Y hay un montón de personas, y esto, a ver, he leído testimonios que han dicho, para mí era mejor sentir el castigo de mi líder, que era un rato, que perderme la vida eterna para siempre. Entonces soportan un montón de cosas
con tal de que este líder los lleve a la vida eterna. ¿Y qué es lo que buscan estos líderes al dominar la conciencia? Conseguir lo que para ellos es una satisfacción. Puede ser abusar sexualmente de ellos, puede ser conseguir dinero, puede ser poder, puede ser algún, qué sé yo, hay hasta fines sádicos, si quieren, que siguen a veces los abusadores de conciencia. Por eso es muy importante que más allá que nosotros podamos, a ver, el abuso de conciencia hoy por hoy no está en el Código de Derecho Canónico, pero sí está en el reglamento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, por lo cual el Dicasterio puede tomar estos casos y sancionarlos. Pero es preferible que hagamos una buena prevención antes de tener que ocuparnos de los abusadores de conciencia. Es preferible prevenir para no tener víctimas de abuso de conciencia. Entonces, vayamos al siguiente slide, que habla de la prevención. La prevención la puede hacer la Iglesia como institución o la podemos hacer todos los fieles. ¿Cómo lo puede prevenir la Iglesia? Vigilando más de cerca a las órdenes religiosas y a los movimientos que están en su diócesis. ¿En qué punto diría yo que es el más importante de vigilar? El sacramento de la confesión. Porque en el 99,9% de los casos en los que hubo abuso de conciencia y hubo que disolver los movimientos religiosos o las órdenes religiosas, donde más ellos se ocupaban era de entrar en el fuero interno de sus víctimas a través de la confesión. Los confesores, ellos después podían ir a hablar con el director, a contarle lo que se había confesado cada uno de los miembros de su orden o cada uno de los miembros de su movimiento. Entonces, a través de ellos era donde más entraban. Es cierto que hay órdenes religiosas que son de derecho pontificio y que el obispo no puede meterse. Pero sí puede ir vigilando, a ver, en mi diócesis, ¿qué sacerdote está confesando en esa orden religiosa? Y si ninguno confiesa, levantar un teléfono, hablar con Santa Sede y decir, mira, yo sé que esta orden es de derecho pontificio, pero acá no hay ningún sacerdote confesando a ningún miembro de esa orden. Por favor, vigílenlos. Por ahí es ser precavido por demás, pero es para prevenir que existan estos casos. También puede prevenir educando a todos los fieles sobre el fuero interno, sobre lo importante es de poder decidir sobre su propia fe y de sus propios movimientos, comunicando, abriendo canales para que la gente pueda tocar la puerta en los obispados o en las parroquias, a decir, mira, me pasa que me encontré con este movimiento que me gusta, pero no sé si está todo bien, y donde puedan ser escuchados. Y cada uno de los fieles con nuestro metro cuadrado, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Primero, con conciencia y dar conciencia a cada uno de que su fuero interno es su fuero interno y que nadie puede entrar en él. Esto es importante decírselo a los chicos, decírselo a los jóvenes y decírselo a los adultos mayores. Nadie puede entrar en tu fuero interno. Es tuyo y nada más que tuyo. El segundo para mí es vital, no dejar a los jóvenes solos. Eso es importantísimo. A los niños tampoco, pero a los jóvenes más que más. Si ustedes tienen un adolescente, un joven que está haciendo confirmación, bueno, ir a la puerta, invitar a los chicos de confirmación, vengan a hacer, vieron que se juntan un montón. Bueno, júntense hoy en casa y cada tanto pasar a servir unos sanguchitos y escuchar de qué hablan. Cada tanto servimos unas Coca-Colas y escuchamos de qué hablan. Si van a hacer adoración, ir cada tanto a la adoración a ver de qué se trata esa adoración. Y si después se juntan con algún sacerdote, bueno, ir también a la charla. Nadie los puede echar de esa charla. Y escuchen de qué hablan, escuchen qué dicen. Y el tercer punto es no perder el círculo íntimo. ¿Por qué? Porque una de las primeras acciones de aquellos que abusan de conciencia es cercar el círculo íntimo. ¿Para qué? Para que nadie me pueda decir, mira, te están diciendo cualquier cosa, te están llevando por un camino que no es, te están haciendo cosas que no pueden ser hechas. Entonces te van diciendo, no te juntes con tu familia, no te juntes con tus amigos, deja la facultad, deja de hacer esto. Entonces, no pueden perder el círculo. Y si ven que los chicos están perdiendo su círculo íntimo, levanten todas las antenas, prendan todas las luces rojas. Es preferible ser precavidos por demás a después tener un dolor de cabeza, sobre todo con los adolescentes.
Y por último, lo que me parece también más importante, el último slide, por favor, es desde la pastoral en qué estar atentos. Aquellas personas que han sido víctimas de abuso de conciencia están realmente heridos, muy, muy heridos. La mayoría de ellos no confían en ellos, no confían en sus familias. A muchos les cuesta volver a sus familias porque saben que se alejaron de ellos, que les dijeron no puedes ver más a tus padres. Entonces dicen, no los veo más a mis padres hace 10 años, ¿cómo voy a volver a la casa de mis padres? Entonces menos aún confían en la iglesia, a lo que ellos creyeron, a los que le dieron su vida y resultaron lastimarlos. Y ahí puse en el slide, con mucha bondad, algunos han perdido la fe. Les diría que la gran mayoría han perdido la fe. Entonces, si alguno va a tocar la puerta a pedir ayuda porque fue abusado en la conciencia, por favor, no hablar de Dios hasta que la víctima empiece él a hablar de Dios. No pedirles, oramos antes o rezamos antes de empezar este encuentro, no, a menos que él quiera, porque hasta ese momento él no quiere hablar de Dios y no quiere rezar. Tampoco háblenles de fe hasta que ellos se los permitan. Denles el espacio para ir curando despacito sus heridas. Sean muy respetuosos con las heridas que trae ese abusador, esa persona que ha sido abusada en su conciencia. Y acompáñenlo hasta que pueda sentirse que ha vuelto a creer en Dios, que puede volver a rezar y que puede volver a confiar en la iglesia. Bueno, espero no haberlos aburrido. Espero que les haya resultado útil y ahora les vamos a dar un pequeño trabajo para que hagan en grupo. Las preguntas es, ¿cuál es la situación de vulnerabilidad de la persona? ¿Cómo puede restaurarse la confianza en la iglesia? ¿Y qué pasos podrían darse en una mediación o acompañamiento pastoral? Y el caso es el siguiente. Una mujer que atraviesa un proceso de divorcio muy doloroso, con mucha angustia y sola, encuentra refugio en su párroco. Pasan unos meses y comienzan una relación muy cercana y mantienen relaciones sexuales consentidas. Al paso del tiempo, ella considera que el clérigo se aprovechó de su debilidad y se presenta al obispado para denunciarlo. Bueno, gracias Cecilia. Gracias a ustedes. Muy, muy claro todos los conceptos que has dado y que han suscitado, por lo que vi, varias preguntas que después responderás, sobre todo Contestaremos. con todo el tema de la publicidad de todo esto, ¿no? Como Sí. todas estas decisiones o procesos, si son públicos o no públicos. Hay varias preguntas sobre ese tema. La primera pregunta que hicieron es, ¿un sacerdote puede tener hijos reconocidos y seguir llevando una vida sacerdotal normal? Contestá la voz que sos sacerdote. Bueno, el celibato es una ley de la disciplina eclesiástica, es una ley eclesiástica, y toda ley eclesiástica está subordinada a la ley natural. Por lo tanto, lo que es conveniente, si un sacerdote, supongamos que a partir de o fruto de una relación consentida con una mujer adulta, tuviera un hijo, lo que correspondería es que él dejara de ejercer el ministerio sacerdotal y se encargara de ese hijo o de esa hija que tuvo en su deber o en su función de papá, digamos, ¿no? Por lo menos hasta que el hijo tenga 18 años, sea mayor de edad, y después el obispo verá qué es lo que sucede. Pero en realidad no debería hacerse cargo de su hijo. No sé si respondí la pregunta. ¿Se acuerdan que cuando hablamos al principio, cuando les expliqué cómo se forman los derechos, le dije que en el derecho canónico todo se remite a este derecho natural? Bueno, es esa ley de la que habla Guido. Todo se remite a ese derecho natural. La segunda pregunta, si las sanciones o las amonestaciones se hacen públicas en las diócesis. No. Para empezar, las sanciones y las reprensiones es algo que es propio del obispo, no es parte de un proceso y es una acción que toma el obispo para cuidar y proteger a todo a la grey que él pastorea. Pero esos no se publican. ¿El proceso de mediación y conciliación es público? A ver, para empezar, no es un proceso. Cuando hablamos de procesos, hablamos de lo que ustedes conocen como juicios. Es simplemente una medida pastoral que se va a tomar si el obispo lo considera.
La idea es que no sea público por varias razones. Primero, para cuidar a la víctima. La víctima está contando un hecho que le sucedió y que no tiene ganas de que se ande ventilando y que todo el mundo se entere de lo que le pasó. Y después, porque si estamos en un proceso de mediación, es porque no hubo un delito. Y también tenemos que proteger de alguna manera el nombre del sacerdote. Acuérdense que, por ejemplo, en el caso que se les dio, hubo una relación consentida. Entonces, ¿esta mujer se sintió víctima? Sí, pero el sacerdote en realidad no cometió ningún delito, entonces tampoco podemos crucificarlo. Sí, la idea es lograr que se haga cargo de sus acciones, pero no, la idea no es publicar estas conciliaciones. En la misma línea, una de las últimas preguntas que apareció, ¿quién o quiénes son los que realizan la mediación o la conciliación en la iglesia? ¿Participa el obispo? Bueno, como se los dije, todo esto es el obispo en cada iglesia particular quien debe decidir. La idea es que en estos casos, a ver, hay personas que se especializan en mediaciones y en conciliaciones. No es tan sencillo ser un mediador o un conciliador, implica tener algunas habilidades y conocer técnicas propias de mediación o conciliación. Entonces, lo que yo aconsejaría, si mañana me llama un obispo, ¿cómo hago? Bueno, buscar alguna persona de tu diócesis que esté capacitada para hacer una mediación o una conciliación. ¿Cómo es el accionar de la iglesia ante un adolescente que se confiesa por sentirse culpable diciendo que fue abusado por un sacerdote? Se la voy a dejar a Guido, pero yo creo que si lo piensan 2 minutos cada uno de ustedes van a saber la respuesta. ¿Se acuerdan que yo le dije que lo más importante es que cada uno proteja su fuero interno, que cada uno proteja su conciencia? Por lo tanto, si yo en una confesión le confesé al sacerdote algo que estaba en mi fuero interno, algo que estaba en mi conciencia, lo que yo espero es que esto no se entere absolutamente nadie porque el sacerdote tiene la obligación de sigilo. Pero lo dejo a Guido para que él se explaye más. Por lo tanto, obligado por el sigilo sacramental, yo no puedo compartir esta información que acabo de recibir con todas las personas. Lo que sí puedo hacer como pastor, lo más conveniente, es que yo aliente, intente, respetando, ¿no?, a la persona, a que ella pueda compartir esto con alguna autoridad competente que se pueda hacer cargo de la situación. Pero yo no puedo ir a contárselo a otra persona. Es más, si Guido lo hace, sería pasible de una sanción como la excomunión, para que vean la gravedad que tiene la violación del sigilo sacramental. Ni siquiera podría ser relevado del sigilo sacramental. Es decir, que la víctima del abuso me pueda llegar a decir, che, esto te lo dije en confesión, pero yo te relevo del sigilo, vos podés contárselo a alguien. No se puede, lo tiene que hacer la víctima misma. Yo estoy obligado por el sigilo sacramental bajo pena de excomunión si lo violo al sigilo sacramental. La siguiente pregunta. No sé si fue respondida, porque me parece que por ahí va un poquito más por otro lado, pero bueno. Preguntan si el adulto vulnerable, en algún momento el Papa Francisco habla de vulnerabilidad aun cuando esta no es permanente. Y es verdad, hay situaciones en las que la persona está en una situación de vulnerabilidad y esa misma persona que estuvo en una situación de vulnerabilidad por alguna realidad, Circunstancia. circunstancia que estaba viviendo, puede haber otro momento en el que esté como en pleno uso de su libertad y de sus facultades. Por ejemplo, el que utiliza estupefacientes. Mientras está bajo los efectos del estupefaciente va a ser vulnerable y una vez que se le pasa el efecto deja de ser vulnerable. O una persona qué sé yo, en coma, sale de este coma y deja de ser vulnerable. O una persona que está angustiada por una situación de duelo, no sé, pasa el tiempo y lo superas, vamos a suponer, y ya está. No, no está. Debería ser un poquito más que Debería ser, angustia. bueno, sí, no sé, pero Una se depresión entiende, ¿no? Una fuerte, depresión. Bueno, fuerte. perdón por el ejemplo. ¿Abuso es lo mismo que acoso? No. El abuso es el acto concreto sexual que para la iglesia es sumamente amplio. Va desde un simple tocamiento, desde una exhibición obscena, hasta una relación sexual. El acoso es ir en pos de la otra persona, de buscarla, de no dejarla en paz. Son dos acciones totalmente distintas. Se pregunta si ambos pueden ser por el poder. No necesariamente. Puede ser por poder, pero se puede ser por cualquier otra cosa. No tiene que ser no tiene por qué ser por poder. El acoso, hay acoso callejero y el que me está acosando no tiene ningún poder sobre mí.
y me puede abusar alguien que tampoco tiene ningún poder sobre mí, no necesariamente. Y según la justicia, ¿qué medidas se deben tomar frente a estas situaciones? No sé si se refieren a la justicia secular Yo me imagino que la canónica. o la canónica. En la canónica, si el acoso como acoso en sí no está previsto, pero si en este acoso hubo algún tipo de abuso, bueno, hay que ver en cuál de todas estas cuestiones se encuentra. Si en el 1395, en el 1398, lo que deberían hacer o lo que les aconsejo que haga quien se encuentra en estas situaciones, que concurra a su obispado, si es el obispado de San Isidro, hay una consultoría especial, pidan hablar con alguna de las personas que están capacitadas para poderlos escuchar como realmente lo necesitan para aconsejarles. Nene preguntó esto en el chat, si entran también las personas administrativas de la parroquia, me imagino que como sujeto del delito, ¿no? Y Sí, un sí, catequista, una secretaria parroquial, cualquier persona que detente en una comunidad algún lugar de autoridad o de poder y puede utilizar ese espacio de servicio pervirtiéndolo en un lugar de abuso o utilizar ese servicio como un poder para abusar de otro, es pasible también de alguna denuncia o de alguna pena, puede ser dependiendo también, del delito, puede si ser es delito. hasta los ministros de la Eucaristía, que las personas la ven todos los domingos o la semana también dando la Eucaristía y para ellos es, wow, si hace esto, entonces le tengo que creer, lo tengo que seguir. Entonces, cualquier persona que a mí o a la víctima, piense que las víctimas, a ver, hablando de vulnerable, en general las víctimas son personas vulnerables pastoralmente hablando. Son personas que necesitan encontrar a Dios desesperadamente y se agarran de cualquiera que le diga que se lo va a mostrar. Entonces, cualquier persona que para ellos represente de alguna manera la iglesia, porque es el catequista, porque es la persona que prepara a los padres para la comunión de los chicos, el que da la comunión, el que lee la lectura, cualquiera de estas personas puede ser vista como un posible abusador de conciencia. El abuso de conciencia es personal y quien lo haga es una persona frustrada, pero si lo exterioriza ya debe ser penado. No entiendo la pregunta, si está ahí la persona que lo hace para ampliármela, porque no la entiendo. Ah, ¿en el chat puede describirlo? Bueno, pasamos a la siguiente. Pasamos, si la persona que me está escuchando, escríbalo en el chat, así trato de entenderla. ¿Cómo podemos orientar a los jóvenes para que no entren en este círculo? Me parece que vos hablabas del tema de los círculos íntimos o los círculos de confianza, que cuando hay situaciones de abuso de conciencia, muchas veces los jóvenes se los saca de esos lugares, de Sí. sus amigos, de su familia. Lo primero que hace el abusador para hacer este lavado, el primero es tratar de ser la persona, a ver, tratar de ser para ese chico o para ese adolescente lo que ese adolescente o chico está buscando. Trata de que él se vaya maravillado con lo que es. Acto seguido lo va a maltratar, lo va a alejar. ¿Qué es lo que buscan con esto? Que la persona vuelva a querer ser reconocida por esa persona que le pareció tan fantástica. Y una vez que entra en esta dinámica de si yo te echo, vos volvés desesperado a mí, lo empieza a alejar de sus círculos más íntimos. No le cuentes a tus padres, no le cuentes a tu madre, mentí cuando vengas a casa. No, tus amigos no saben nada, tus amigos son todos unos, vos sos muy maduro y tus amigos son todos unos infantiles. Deja de ir a jugar al fútbol porque lo único que haces es perder tiempo y tu tiempo tiene que estar dedicado a Dios. Deja de estudiar, deja de jugar al fútbol. Y lo empieza a alejar de a poco de todos esos lugares donde el chico tiene una base, donde puede pedir ayuda si se siente que no está bien sostenido. Y una vez que es aislado, ahí perdió toda posibilidad de salir. ¿Cuáles son las conductas que más fáciles se ven en los chicos? Cambio de vocabulario. Empiezan a utilizar un vocabulario muy particular que es propio de este lugar donde han entrado. Hay un cambio de vestimenta. Se suelen vestir muy parecidos a como se lo están pidiendo. Si quien le da las charlas está con un pantalón de vestir y una camisa, él va a querer vestirse igual para formar parte, para ser parte de esto. Esas son como las primeras señales que se van a dar cuenta. El abuso de conciencia es cuando, por ejemplo, nos presentan a un Dios castigador. Sí, por supuesto. Es una de las formas que usa el abusador. Dios me comunica a mí y si vos no haces lo que yo quiero, Dios te va a castigar, por supuesto. Y a veces el castigo lo imprime o lo infringe el mismo abusador en nombre de Dios.
Si la persona es menor, ¿también rige el secreto sacramental? Sí, aunque tenga 5 añitos y es su primera confesión, por supuesto. Ay, perdón, esa En la el tenías que caso, no, contestar vos. está bien, pero está muy bien. En el caso de que quiera liberarme del sigilo sacramental, ¿el sacerdote puede decirle que le repita el relato de abuso en el pasillo o en el patio fuera del espacio de la reconciliación? No, No, no hay forma de que el sacerdote se libere del sigilo sacramental, ni contándomelo en el colectivo, no hay modo. O les sea, exenta a las 3 de la tarde. se lo tenés que contar a otra persona. Se lo tenés que contar a otra persona que te pueda acompañar y que te pueda ayudar. Eh, Tengan en cuenta, por lo menos en San Isidro, estos consultores están preparados para escuchar, es gente formada, no es cualquiera. Entonces, esa misma persona que se lo confesó al sacerdote tiene este lugar, tiene este espacio donde puede ir a hablar y a decir, me pasó esto, necesito ayuda. No lo va a recibir cualquiera, lo va a recibir personas que están capacitadas para recibirlos. claro, preguntan dónde referir un abuso de conciencia o espiritual. Y en estos consejos en la diócesis ir y hablar o con su obispo si tienen confianza o empezar con el párroco. En cualquiera de estos estamentos ustedes pueden ir a hablar. Se me terminaron las preguntas. ¡Ay, qué suerte! Pero me parece que en el chat hay más, ¿no? ¿Puede el sacerdote durante la confesión recomendar que lo hable con otra persona? Sí, Sí, por sí, claro. supuesto. Es lo que convendría que haga. Los jóvenes suelen sentir como maltrato este tipo de abusos. ¿A qué abuso se refiere? Y si es cierto que si el abusador se confiesa, ya el sacerdote no puede denunciarlo. Y por supuesto, todo lo que el sacerdote se entere en la confesión no puede hablar, no puede abrir la boca, aun cuando corra peligro otra persona. Dice, si el abusador se confiesa, ya el sacerdote no puede denunciarlo. No, no termino de Bueno, entender cómo. yo soy una abusadora, me Sí. confieso con vos y te digo, ¿sabes que yo soy abusadora de conciencia? Ah, Vos no podés hacer nada. no, 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 no. Difícilmente igual suceda eso por la psicología del abusador. El abusador tiene en realidad lo que hablan los psiquiatras, esto no es algo que lo digo yo, lo dicen los psiquiatras, tiene una personalidad muy narcisista por sobre todas las cosas donde se siente intocable y donde realmente se siente que él está por encima de todo el mundo. Y por eso tiene la posibilidad de hacer esto sin que los toquen. Hasta que, bueno, que después la caída es muy estruendosa, ¿no? Creo que no hay más preguntas. Bien, Bueno, de mi parte no queda más que agradecerles la oportunidad esta para hablar con ustedes y espero que haberles sido útil. Gracias, Cecilia. Hasta luego. bueno, gracias Cecilia, gracias Guido. Previo a terminar, para esta charlita queríamos hacer como un pequeño ejercicio que les queremos proponer, y es porque pensamos que a todos estos temas le ponemos la cabeza, ciertamente, pero también le ponemos el corazón. Entonces, está bueno que podamos reconocer nuestras propias emociones. Entonces, los queríamos invitar a escribir en el chat en una palabrita, qué es lo que han sentido a raíz de todo esto que hemos conversado. Consuelo, esperanza, compasión, claridad, esperanza. Siento alegría, claridad, luz, escucha, crecimiento, valentía, aprendizaje, cambio, reflexión, misericordia, solidaridad, valentía, incertidumbre, humanidad. Se habla, apertura, empatía, reflexión, alegría, que no estaba equivocada, incertidumbre, claridad, alerta, verdad, compromiso, movilización, sorpresa, necesidad de capacitación, escucha, esperanza, nuevamente, angustia, esperanza, confianza, comprensión, consuelo, escucha, capacitación, tristeza, despertar, empatía, responsabilidad, compromiso, verdad, compromiso nuevamente, dolor, escucha, aprendizaje, conciencia, entrega, abrazo, verdad,
camino, claridad, heridas, acompañamiento, enojo, no estamos solos, asombro, avance, reconciliación, resiliencia. Y ahora sí estamos llegando al final. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:30 horas para el último encuentro de este programa, que es los vínculos en los ámbitos eclesiales, herramientas y acuerdo para una cultura del buen trato, con la participación de las profesoras Marcela Ferro y Ana Inés Ahumada. Bueno, esto es todo por hoy y gracias nuevamente por seguir acompañándonos.